Esta semana nuestra compañera Paloma Ávila estuvo a cargo de una interesante entrevista científica. Los invito a revisarla a continuación acá en Futuro 360. Hola, ¿cómo están? Queremos hablar hoy de innovación y de cómo la ciencia se puede concretar y volverse muy material para la sociedad cuando tenemos emprendimientos de base científica. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación está en una cruzada con este propósito y la lidera la subsecretaria Carolina Torrealba. Muchas gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Muchas gracias, Paloma. Carolina, quisiera partir por comprender qué es este programa que se llama Startup Ciencia. Mira, Startup Ciencia es un programa que surge y cuyo objetivo es instalar como motor para la creación de nuevas empresas, que sea un motor para la creación de nuevas empresas que surgen de la ciencia y la tecnología, para que emerjan nuevas soluciones desde la ciencia y que ellas creen nuevo valor y nuevas empresas para diversificar nuestra economía. Y yo te diría que surge con un contexto muy fuerte en la pandemia. Esta pandemia nos demostró de manera tal vez terriblemente patente algunos hechos fundamentales. Lo primero, que la ciencia es absolutamente esencial para resolver los problemas complejos a los cuales nos vamos a tener que enfrentar y que nos estamos enfrentando hoy día como sociedad. Lo segundo es que ante una amenaza global, la globalización a veces se olvida de los países que tienen menos capacidades y al revés, aquellos países que tienen mucho más instalado fuertemente la ciencia y el desarrollo tecnológico pueden responder mejor a él. Y lo tercero es que Chile vivió esta realidad desde lo dulce y lo agraz, diría yo. Discúlpame, me has preguntado. No, dale, por favor. Pero para volver sobre uno de los puntos que dices tú, me interesa un poco entender, ¿Chile es un país que tiene emprendimientos de base científica o esto realmente es construir algo desde las bases? Bueno, nosotros hicimos, lo primero que dijimos para saber dónde queremos llegar, tenemos que saber bien dónde estamos. Y lo primero que hicimos es un estudio, una radiografía, una caracterización de las empresas de base científica y tecnológica en el país. Tenemos una comunidad pequeña de alrededor de unas 500 empresas de base científica, la mayoría jóvenes, la mayoría están partiendo, y están concentradas en Santiago, Valparaíso y Concepción. Y eso nos hace tener un pequeño ecosistema que, sin embargo, todavía, como está fragmentado y es pequeño, le cuesta articularse con un ecosistema como tal. Y en este contexto el aprendizaje es vital. La mayoría de las empresas científicas exitosas en el mundo que logran revolucionar distintos problemas con soluciones concretas son exitosas al segundo o tercer intento. Entonces la generación de comunidad es fundamental en ello. Y como te decía, nuestro objetivo con este programa es, por un lado, cómo queremos promover este emprendimiento. Por un lado, es entregando un financiamiento directo. Vamos a entregar financiamiento directo, que es como un subsidio tipo capital semilla, a nuevas empresas de base científica, tecnológica o incluso a la creación de estas nuevas empresas. Y por otro lado, vamos a generar una serie de acciones de fortalecimiento que implica entregarles capacidades, mentorías, contactos con el sector privado, con quien estamos trabajando también, con algunos gremios empresariales, para poder lograr en un corto plazo al menos aumentar en un 50% esa cantidad de empresas que además creo que han tenido una tremenda aceleración con el contexto de la pandemia, muchas de ellas. Ahora, Carolina, cuando uno mira las características del emprendimiento, tiene unas características que, por lo que mencionas, son comunes, que cuestan mucho las barreras de entrada, por eso los capitales semillas son muy importantes en general en el mundo del emprendimiento. Pero ¿qué particularidad tiene el emprendimiento de base científica que está siendo atendida, me imagino, por este programa de Startup Ciencia? En el fondo, ¿qué necesitan? No sé, las inversiones son mucho más grandes, la cantidad de tiempo de prueba es mucho más grande. Cuéntanos un poco más sobre esos detalles, ¿verdad? Yo creo que tú has dado en el clavo, Paloma. Efectivamente, ¿por qué, por ejemplo, tenemos que crear un instrumento específico para el emprendimiento de base científica y no puede acogerse tal vez a otros tipos de instrumentos que sí hoy día están vigentes y que han sido diseñados desde la Corfo u otras entidades? Y eso tiene que ver a la particularidad.
Los emprendimientos de base científica son aquellos que finalmente transforman conocimientos científicos tecnológicos en nuevas tecnologías, soluciones concretas, digamos. Por ejemplo, en el contexto del COVID-19 les comento de uno que también recibió apoyo a través de un fondo con la CPC, que es uno que generó una solución inmediata para poder detectar sospechosos de COVID-19 usando un test de olores, porque el olfato es lo primero que se pierde. En un par de meses crearon esta empresa que hoy día está entregando soluciones a distintas empresas con sus trabajadores y trabajadoras. Ese es un ejemplo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, no en tiempos de pandemia también, normalmente estas tecnologías son muy lentas de desarrollar y además son bastante caras. Sin embargo, su impacto futuro puede ser muchísimo mayor. Tienden a aumentar por 10, 20 o incluso más veces sus valores iniciales. Entonces, el riesgo inicial es muy alto. Es distinto que crear un emprendimiento más tipo una panadería o otro tipo de emprendimiento. El riesgo es muy alto y por eso la mayoría de los países subsidian este riesgo, porque saben que es muy difícil para los privados poder tenerlo, y por otro lado porque es beneficioso para nuestro país tener estas empresas que, por ejemplo, en contexto de pandemia u otros, nos hacen un país más robusto, nos dan capacidad de reaccionar rápidamente porque tienen un conocimiento y una capacidad de generar desarrollos tecnológicos rápidos. Nos hace tener más herramientas para desafíos futuros. Ahora, si miramos en particular la característica de estas empresas, pasa mucho en el mundo, en el mundo común y corriente. Los privados son en Chile temerosos a invertir en cosas nuevas. ¿De qué manera ustedes, tal vez desde la subsecretaría, están generando vínculos con el mundo privado? Porque el perfil del empresariado chileno es muy tradicional, se va muy a la segura. Entonces, ¿cómo empezamos a permear un poco por generar una cultura de más riesgo en relación a este tipo de emprendimientos que además generan mucha riqueza? Mira, yo creo que aquí hay tres ejes que son fundamentales en lo que tú dices. Primero que nada, hay que poner el contexto actual. Entre el estallido social y la pandemia, creo que no solamente las empresas, sino que cualquier institución hoy día entiende que el futuro se acercó 10 años. Es decir, cualquier cosa que proyectábamos a 10 años pareciera que tiene que ocurrir mañana y tenemos que estar preparados mañana para ese cambio. Y hoy día, solo en estos meses, nosotros al menos hemos tenido desde el Ministerio de Ciencia una cercanía con el sector empresarial como nunca la habíamos tenido antes, dispuestos a aportar. De hecho, creamos un fondo privado para financiar proyectos de emprendimientos de base científica tecnológica en el contexto del COVID-19. Hemos generado iniciativas con ICARE, con la CPC, con la SOFOFA, con gremios empresariales que saben que hoy día esto es de vida o muerte. Ya no es una opción, digamos, acercarse y poder adaptar, adoptar o crear nuevos desarrollos científicos tecnológicos que le permitan navegar en este mundo incierto. Y eso juega bastante a favor, digamos, de programas de este tipo. Así que eso es bien importante. Lo segundo tiene que ver con que esto no es solamente un esfuerzo desde el sector privado, sino que también de las universidades. Necesitamos que nuestras universidades eduquen y entrenen también pensando en que, por ejemplo, quien hace un doctorado no solamente puede quedarse en la academia, sino que también puede ser una gran empresaria o un gran empresario entregando soluciones desde la ciencia hacia el mundo privado. Y eso es algo que también necesitamos promover, también necesitamos que estos mundos se encuentren. Y para ello es que también hemos generado y estamos hoy día generando programas de encuentro a través de distintas ferias y estamos por lanzar un consejo en la subsecretaría que busca también vincular desde el mundo de la Academia de Ciencias hasta los gremios empresariales, poder mirar el panorama completo y entregar soluciones conjuntas. No solamente creamos nuevas empresas, sino que esas nuevas empresas tenemos que conectarlas desde temprano con las necesidades de la industria grande, pequeña, etcétera, en general de las necesidades de nuestro país. Subsecretaria, nos queda poco tiempo, pero justamente mi pregunta tenía que ver con algo que mencionó al final, que era esta idea de que los científicos no necesariamente tienen idea de cuál es el camino, cómo llegar al mundo de la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido la recepción desde la comunidad científica a este tipo de iniciativas y de qué manera los científicos también se pueden encontrar una idea, se pueden formar una idea de lo que significa meterse en el mundo empresarial desde la ciencia?
Mira, Paloma, lo que es bien interesante son los cambios generacionales. Cuando yo hice mi doctorado hace no tantos siglos atrás, era casi impensable que, no sé, siquiera ver a alguien que hiciera un emprendimiento o alguno de mis compañeros que quisiera hacer algo así. Hoy día generacionalmente hay mucha más inquietud por movilizar la ciencia más allá del espacio de la academia. Así que yo creo que el recambio generacional es algo que nos hace muy bien. Entonces, por eso este programa no solamente es financiamiento, subsidio, capital semilla, también es monitoreo. Vamos a hacer este estudio permanentemente, lo hicimos este año, lo vamos a hacer el próximo año, queremos catastrar esta comunidad para ir viendo si es que va creciendo, cómo fortalecerla, trabajar con las universidades para que promuevan de mejor manera que esto ocurra, que estos emprendimientos ocurran y vincular también entonces espacios en el cual el lenguaje empresarial y el lenguaje científico puedan encontrarse junto con el de patentamiento, propiedad intelectual y todo aquello que hace que uno cree un ecosistema donde estas cosas ocurran y nos permiten soñar con un futuro en el cual tenemos científicos y científicas que son más arriesgados también, que están disponibles a actuar ágilmente y empresarios y empresarias que están dispuestos también a desafiar su propio rancho, su propia comodidad por hacer avanzar al país y tener una empresa y un país también más impregnado de ciencia y de tecnología y que nos permita enfrentar mejor los desafíos futuros. Subsecretaria, para cerrar, 30 segundos, ¿cuál es el sueño, la expectativa de cumplir en qué plazo una penetración del emprendimiento científico considerable y cómo esto contribuye a esta meta que se propuso el Ministerio en un origen, que es como cambiarle un poquito el perfil a Chile como en términos de la producción, ¿verdad?, nacional? Mira, nosotros directamente vamos a financiar este año una veintena de empresas nuevas. El próximo lo iremos duplicando. Pero si tú me dices a mí, el sueño es que de aquí a un par de años esas 600 empresas aumenten al menos en un 50%. Y eso obviamente que no va a venir solamente de un subsidio directo, sino que tiene que ver con un espacio de trabajo que ya lo hemos empezado con gremios, con todos los que son las oficinas de transferencia y licenciamiento de las universidades y que nos permitan que esto que se ve de manera aislada y que de repente en la prensa lo vemos como un caso aislado, se permita al menos empezar a consolidar como un ecosistema que más allá del financiamiento público, de las conexiones privadas, logre ir generando esta estructura y esta identidad país nueva. Para eso hoy día necesitamos masa, que es lo que estamos apuntando hoy día, aumentar este número de empresas, y también necesitamos que los conocimientos entre ese grupo fluyan pronto. Y eso es lo que nosotros queremos. Soñamos entonces con un país con este sistema de emprendimiento muchísimo más visible para todos y más interconectado, y más grande, por supuesto, más robusto. Una buena red. Carolina Torrealba, subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, muchas gracias por este contacto con Futuro 360. Muchas gracias, Paloma.